Hace poco escuché la nueva canción que se presentó como tema para la audición de Idol en 2025 Macros de Sunrise. Y se cree que podría ser el opening o al menos una canción relevante en la serie con el título Eye to Eye. Lo irónico es que en japonés la interpretación habitual y más profunda de estos kanji es amor y tristeza. Podría también entenderse como de amor a amor. Pero al final todo indica que seguimos por el mismo camino. Irónicamente, lo que debería ser una reflexión profunda se convierte en otro ejercicio de idol pop, brillante, vacío y sin evolución narrativa. Otra canción más para vender discos, no para contar una historia. ¿Por qué les digo esto? Porque estoy como muchos de ustedes cansado. Mucha gente me ha criticado por ser un aferrado a la temática tradicional de Macros original, lo cual es irónico porque, bueno, es la base de la franquicia. Y pareciera que con Macros de Sunrise vamos hacia otro festival de lolis. Ojalá que me equivoque. En fin, después de sacudirme la indignación y reflexionar bastante, pude ver un detalle en la historia de Valkyrie Fighter X2 y pude dibujar una línea de puntos siguiéndole la pista hasta el canon. Sep, hasta el canon, aunque pareciera increíble. Macros siempre ha sido una saga de amor, guerra y música, pero ¿y si te dijera que una de las historias más maduras y oscuras fue silenciada a propósito? ¿Y si un piloto olvidado llamado Aegis Fokker, con un legado digno del apellido, fue quien inspiró una parte de lo que pudo ser Macros Frontier? Hoy desenterramos el lore perdido de Valkyrie Fighter X2 y explicamos por qué su mensaje es más necesario que nunca. Aegis Fokker es el protagonista de Macros BFX2, un juego lanzado en 1999 para la primera PlayStation. Aunque nunca se confirmó que fuera el hijo de Roy Fokker, el guiño es evidente. Su nombre, su carácter rebelde pero idealista y su rol como piloto élite dentro del UN Spacey evocan la esencia de Roy. Aegis no es un simple sustituto, es una figura trágica en una historia marcada por traición, conspiración y una lucha por la verdad. La historia de BFX2 nos presenta un enemigo inesperado, no Zentradi, no Proto-Devlin, sino una corporación humana con poder absoluto, Manfred Brando, convertido en CEO de Critical Path Corporation a los 16 años, representa el colapso moral de la humanidad corrompida por la codicia. Sin respeto por la vida humana, Brando hace tratos con la organización Latence para desarmar la Tierra y tomar el control del sistema utilizando el Jamming Sound System. Latence, tras las guerras contra los Zentradi y los Proto-Devlin, impulsa un nuevo gobierno unificado, pero detrás de la fachada de paz, su alianza con Critical Path es una amenaza para la libertad planetaria. Aegis Fokker junto a Gilliam Engrade descubre esta conspiración y convence a su escuadrón a desertar del UN Spacey para unirse a Bindirance, un grupo insurgente que busca exponer la verdad. Bindirance no era un movimiento terrorista como intentaron pintarlo las autoridades. Era una organización fundada por los antiguos miembros del UN Spacey que se rebelaron contra el creciente autoritarismo del gobierno de las Naciones Unidas y su alianza secreta con Latence, más bien Latence. En fin, su lucha no era por poder, sino por proteger la autonomía de las flotas de colonización y frenar el avance de las ideologías supremacistas como la que impulsaba Manfred Brando, liderados en parte por figuras claves como Therese Genias, hija de Maximilian Genias y hermana de Milene, quien se encarga de la agrupación bajo el alias de Maria Fokina Barnrose. Bindirance actuó como la verdadera resistencia interna, desmantelando la conspiración de Latence, derribando el Battle 13 y ayudando a redirigir el rumbo político del gobierno central hacia una estructura más descentralizada.
Su historia, como la de Aegis, fue borrada del canon oficial, pero representa uno de los momentos más maduros y políticos en toda la cronología de Macros. Aquí es donde todo se vuelve más inquietante. Muchos de estos elementos aparecen luego de forma discreta en Macros Frontier. Critical Path ayuda a financiar la Flota 117. Investigan a los Bajura, el virus tipo B y minerales de doblado. Incluso en la novelización oficial, Osmali, sí, el familiar de Rancali, golpea a Brando y es dado de baja deshonrosamente del UN Spacey. ¿Cómo puede ser Brando canon, pero Aegis no? Y es que el virus tipo B o V, como le llamen a la letra en tu país, no es un simple detalle. Es un agente patógeno creado durante experimentos secretos de la Flota 117 directamente relacionados con los Bajura y el proyecto Fold. Tiene implicaciones biotecnológicas graves, incluyendo la manipulación genética de humanos y la comprensión de las comunicaciones interdimensionales. Por otro lado, los minerales de doblado, también conocidos como Fold Quartz, son la clave para la tecnología avanzada de navegación y comunicación de despliegue dimensional. Su rareza los convierte en un recurso estratégico crucial codiciado por gobiernos y corporaciones. Ambos elementos, aunque se tratan con casi nula profundidad en Frontier, provienen de los hilos argumentales sembrados en BFX2. Son residuos narrativos de una historia más oscura y madura que Macros decidió enterrar. Y esto hace aún más evidente que, aunque Aegis Fokker fue olvidado, su mundo sigue siendo la base del futuro de lo que hoy llaman canon. Y yo me pregunto, ¿por qué se omite al personaje que inició la rebelión, que expuso la corrupción del gobierno? ¿Es porque no encaja en el nuevo enfoque comercial de Macros, más centrado en idols, harem y moe que en drama militar y crítica social? Y sí, como ya sabemos, la saga Macros ha cambiado. Lo que antes era una reflexión sobre guerra, pérdida y humanidad, hoy se disfraza con conciertos, romances reciclados y personajes sin peso dramático. Eliminar a Aegis Fokker del canon es un síntoma de esta dirección. Personajes como Alto o Hayate, para ser honestos, son bastante basura. Pero además de todo esto, carecen en especial de la fuerza ideológica de alguien como Aegis, quien desafió al poder, denunció una conspiración y sacrificó su carrera por principios, en una historia que sí tiene peso argumental y digna continuación de la saga. Aegis Fokker puede no ser canon, pero su historia sigue viva en los ecos de lo que pudo ser Macros Frontier, y quizá, si recordamos de dónde viene la saga, podamos exigirle más a lo que viene, porque Macros no necesita lolis nuevas, necesita recordar por qué luchaba. No se trata de nostalgia, sino de recordar que Macros puede y debe ser más que un desfile de canciones pegajosas y waifus. El legado de Aegis Fokker representa un camino alternativo que todavía puede rescatar la esencia de esta franquicia. Soy Chiva Sephiroth y esta fue una exploración del lore perdido de Valkyrie Fighter X2. Si te gustó, comparte y comentas, y no olvides que a veces lo que no es canon es lo que más verdad contiene. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.